vida comienza desde el agua. Nos encontramos en los Picos de Europa, reserva natural de la biosfera, concretamente en uno de los tramos del río Cares, entre Asturias y León. Esta impresionante cadena montañosa se formó hace 300 millones de años, a partir de la colisión de dos continentes, en lo que entonces era un mar. Contemplarlas en detalle nos traslada a aquel momento donde se produjo el gran choque entre las dos placas. La pretensión de este documental es que mediante las imágenes que iremos viendo, tomemos conciencia de cómo el ser humano está destruyendo los recursos naturales del agua. De ahí que hayamos querido comenzar en uno de los tramos del cañón del río Cares. Aquí aún podemos contemplar el agua en su estado más puro. El río Cares, conjuntamente con el Duge, fueron los encargados, tras una labor de millones de años, de esculpir los valles por donde hoy discurren. Seguir el curso del río en sus tramos más altos supone adentrarse en una garganta calcárea de auténtico vértigo. Dejamos el río Cares y nos dispusimos a subir a un pequeño pueblo al que los lugareños llaman Caín de Arriba. Este pueblo hoy solo forma parte del recuerdo de otra cultura y de otra forma de vida.
dejó una mariposa su capullo, como cruza su umbral alguna dama. Su lindo parasol podía verse, abriéndose y cerrándose en un campo, donde otras mariposas fantasmales, como ella, dijérase que iban hacia la nada. Frente a nosotros, el naranjo de Bulnes, o pico Urriello, es un pico calcáreo de origen paleozoico y, como sabemos, una de las cumbres más emblemáticas del alpinismo español. Mientras esperaba con mi cámara ver aparecer alguna lagartija, sorprendimos a este pequeño acróbata que se aferraba fuertemente a la rama para no caer a la corriente. Por fin comenzaron a llegar las lagartijas, cazando pequeños mosquitos y corriendo de aquí para allá, siempre esquivas, como si presintieran algún peligro. Y entre lagartija y lagartija descubrimos entre el follaje un lagarto verde. Yo no podía creer lo que estaba viendo, ya que este pequeño reptil, como sabemos, es uno de los muchos animales que están en peligro de extinción, y porque además era la primera vez que podía contemplarlo tan cerca. Así que lo grabamos casi extasiados. Queriendo alargar la presencia de aquel lagarto, nos detuvimos allí junto a él, un poquito más, mientras él abría y cerraba los ojos, como para asegurarse de si nos habíamos ido o no. Estamos frente al río Yuso, antiguo afluente del río Esla. Este río truchero nace en San Glorio, recorre Tierra de la Reina, pasando por Boca de Huérgano, para ir a desembocar al embalse de Riaño. Es importante que a partir de ahora comencemos a fijarnos bien en el cauce y en las márgenes de los ríos que iremos viendo. Más tarde entenderán por qué les digo esto. Este es un brazo del río Pisuerga a su paso por Aguilar de Campo. Su nombre proviene del topónimo Pisoraca, denominación de un antiguo asentamiento romano ubicado en lo que hoy es Herrera de Pisuerga, Valencia, lugar donde nos dice la historia que acampaban las legiones romanas que iban a luchar contra los pueblos cántabros. Álamos del amor que ayer tuvisteis, de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras, del viento perfumado en primavera.
Álamos del amor cerca del agua, conmigo vais, mi corazón os lleva. Al fondo tenemos la Sierra de Gredos. Este sistema montañoso pertenece al Sistema Central, situado entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid y Toledo. Su agreste relieve sirvió de refugio a la tribu celta más meridional, los betones, y a otros rebeldes históricos como el empecinado o los maquis. Las enormes piedras de esta garganta, como testigos mudos del paso del tiempo y de la vida. Guadalajara, puente árabe. Bajo sus ojos vemos aparecer el río Henares. El nombre de este río proviene de la palabra castellana Henar, que significa campo de heno. Debe esta denominación a los cultivos de heno que se practicaban antiguamente en su cuenca. El río Henares tiene una longitud de 160 kilómetros y 124 transcurren por tierras guadalajareñas. Las aguas de este río no son aptas para el consumo humano, pero en cambio podemos contemplar con regocijo que tanto su cauce como sus orillas no han sido deterioradas por la mano del hombre. Es importante que nos sigamos fijando en estos detalles porque, como les decía anteriormente, al final de este documental vamos a ver un río canalizado, o sea, modificado. Al hacerlo, estamos destruyendo un ecosistema que por sí solo es perfecto. No debemos olvidar que los ríos son elementos vivos, donde fauna y flora se complementan entre sí. Aquí tenemos una alcantarilla de las aguas residuales de Sacedón. Estas aguas
están vertiendo al pantano de Entrepeñas, lugar, como sabemos, de recreo para muchas personas. Atrás quedan los riachuelos cuajados de flores. Atrás quedan aquellas aguas clarísimas del río Cares o de las gargantas de la Sierra de Gredos. Hemos podido comprobar, según avanzábamos en este recorrido por el agua, cómo el deterioro de ésta ha sido cada vez mayor. Aquí vemos esos tubos por donde se pretende llevar al río. Estamos acostumbrados a ver catástrofes de inundaciones porque se han construido viviendas en el sitio equivocado. Los terrenos del agua no debemos olvidar que pertenecen al agua y tarde o temprano ésta se impone volviendo a sus orígenes. Ahora vamos a ver 3 de las fuentes de las que hace aproximadamente unos 40 años se abastecían de sus aguas para beber los vecinos de Madrigalejos. Yo, cada vez que las veo y me acerco a ellas, me pregunto ¿cómo es posible que este animal mamífero y humano destruya sus propios recursos naturales? ¿Cómo es posible que aún no haya entendido que el agua solo sale del grifo, pero no nace en él? Estas fuentes sufrieron las consecuencias nefastas de la canalización del río y de la agricultura. Estos espacios que ahora vemos pertenecían a las huertas. Hoy son maizales necesitados de productos químicos para su desarrollo. Estos herbicidas son absorbidos por la tierra, llegando así a las aguas internas y contaminándolas. Estamos frente a una de las entradas del río Ruecas. Van a poder comprobar que es un río canalizado. Para aquellos que no les quede clara la idea, les diré que consiste en lo siguiente. Una máquina excavadora nivela el cauce del río dejándolo totalmente plano. Desaparecen, por tanto, las tablas que se han ido formando a lo largo del tiempo, que son esos diques naturales del río para sujetar el agua. Pero permítanme que sea un vecino del pueblo, conocedor de los comportamientos de la naturaleza y de los animales, quien nos lo explique. Estamos frente a lo que fue el río Ruecas. Está aquí con nosotros un vecino del pueblo, Juan Peco, y nos va a explicar por qué un río no se debe canalizar. Entonces, Juan, cuando quieras, nos explicas qué es lo que hicieron con el río y por qué un río no se puede canalizar. Pues un río no se debe canalizar bajo ningún concepto, porque es la vida de personas, de animales, de todo el mundo. Y para ver esto, además verle muerto, que es lo que tenemos en realidad. El río no se puede canalizar. ¿Por qué razones? Por todas, desde luego. Porque el río es la fuente de riqueza, de agua, de vida. Si ahora el río le ahonda, le rompe, le canaliza, ¿qué vas a tener? Pues lo que tendrá, pues una ventosa chupándole no solo el agua del río, sino el agua de toda la cuenca
del río, qué hacen las plantas, qué hacen las personas, qué hacemos todos. Si el río ya está muerto y si no, ahí está. Si acaso se puede ver, enfoca que lo vean. Si saben apreciarlo, que lo entiendan. A ver si entienden eso. Si esto es una obra de ingeniería, que venga Dios y lo vea. A ver, hay otro problema, según nos dice Juan, y es que este puente tenía cuatro ojos, ¿no, Juan? Y ahora no tiene ya ni dos siquiera porque está tapado, ¿no le ves? Sí. Con la maleza. Sí, está todo tapado. O sea aquí. que al canalizar el río ya no tiene remedio de ninguna manera, porque ya hay humedad, pero no hay agua. Ojalá viniera un año de agua en abundancia, que se abriera un río nuevo por alguna parte. Ojalá y viniera. A ver, Juan, este río creo que se le conocía con un sobrenombre, ¿no? ¿Nos puedes decir cómo...? Este río en la antigüedad se llamó el río del agua clara, porque siempre tenía el agua clara y limpia, siempre. Como tenía tanta grava y tanta arena, tanto natural, el agua iba a filtrar siempre, era un filtro natural de punta a punta, y por eso se le llamaba el río del agua clara. Aquí venían reyes, venían personajes a esta zona a pasarlo bien, porque desde luego debió ser una zona de privilegio tremendo. Ahora, sin embargo, pues una zona arruinada y empobrecida, y por no tener ya ni agua para beber siquiera, que ya es decir. Ya más había, pero esa es otra cuestión de la canalización. El río trae su grava, y en esa grava es donde el pez desova y cría. Pero si el río ya en este plan no trae nada, no trae ya ni agua, pues ya no hay desove, ya los peces no crían y mueren todos, lo poco que queda. Sí, sí. ¿Y de las ranas qué me cuentas? De las ranas ya no te cuento nada porque ya no existen. Aquí había familias enteras en estos pueblos viviendo de las ranas y de los peces. De ranas yo ya ni las oigo ni las veo, porque eso ya ha muerto todo. Eso es otra obra de la ciencia. ¿Qué crees que puede haber sido? ¿Ha sido la agricultura, los venenos? ¿Qué puede haber sido lo que está acabando con las ranas? En la zona nuestra, desde luego, el regadío, porque el regadío envenena todo, absolutamente todo. Envenena las aguas, envenena las tierras, lo envenena todo. Y los animales pues mueren, lógicamente, porque ya el agua que veas por el río no te se ocurra pisar en ella, porque te puede infectar, eso ya es puro veneno. De agua no hablemos ya, porque eso ya no existe, por lo tanto animales tampoco. Para calmar la sed, para que las semillas crezcan, para que puedan seguir saltando las ranas, necesitamos, indiscutiblemente, el agua.